La luz del día se filtraba entre las atracciones del parque, un contraste violento contra la sombra que habitaba en el corazón de Yujitae. Yeol, la más pequeña, era un punto de pureza en ese mundo artificial, su risa un frágil cristal que amenazaba con quebrarse ante la más leve incomprensión. La confusión se adueñó de sus ojos claros cuando un trabajador disfrazado de dragón se declaró a sí mismo como tal. Para ella, un dragón era Yorum, era Bom, era una forma humanoide, un miembro más de su peculiar familia. La revelación de que su verdadera naturaleza era la de una bestia alada y feroz era un secreto que Bom susurró a Yujitae con una preocupación que tensaba su voz. Si ella cancela el polimorfo algún día, probablemente se sorprendería mucho después de ver su cuerpo, dijo, y en sus palabras habitaba el temor de un equilibrio que se rompía. Mientras el trabajador hacía volar a Yeol por los aires, Yujitae la observaba, sintiendo el peso de una verdad aplazada. Él, un ser atrapado en un ciclo de repeticiones apocalípticas, encontraba en la ignorancia de la niña un refugio temporal, un lugar donde la crudeza del mundo real aún no podía entrar. El viaje continuó hacia la casa embrujada, un antro de sombras y gritos grabados donde Yeol no mostró miedo, sino una cautela instintiva hacia lo desconocido. Se escondía detrás de las piernas de Yujitae, no del monstruo, sino de la persona que lo interpretaba. Y cuando una actriz fantasma, con manos empapadas en sangre falsa, se arrastró hacia ellos, Yeol no retrocedió. En su lugar, con una compasión que cortaba el aire teatralizado, tomó las manos ensangrentadas de la mujer. Un suave maná de agua, la magia, limpieza, carita vertical muy feliz con lentes, fluyó de sus pequeños dedos, lavando la pintura roja con una solemnidad que dejó a la actriz paralizada, no por el miedo, sino por la inesperada ternura. El gesto fue un fracaso para la atracción, pero una victoria para la humanidad de Yeol. La noche comenzó a caer cuando Kaeul, a través de un mensaje, les guió hacia la tercera entrada trasera. No era una atracción, sino un lugar de despedida. Allí, trabajadores con armaduras medievales, ecos de una figura ausente, hacían reverencias. Yeol los observó en silencio, y en sus ojos se podía ver el espectro del protector, el ser que había desaparecido de su vida y al que, claramente, extrañaba. La promesa de un regreso se materializó al volver a la UNIT 301. La gran armadura de metal, ahora reparada, resonó en la sala de estar. «Señor limpiador, ¿estás bien ahora?», preguntó Bom con alegría. Yeol, que había entrado caminando por sus propios pies, se detuvo en seco. Parpadeó, miró a Yujitae con incredulidad y luego, en un acto de audacia emocional, se acercó y palmeó con cuidado el casco del protector. Fue un toque de reunión, un perdón, una bienvenida. Un gesto tan profundo que conmovió al rígido ser de metal, pero que, sin embargo, no permitió el abrazo que éste anhelaba. Ella siguió siendo un misterio, un lago superficial cuyas profundidades nadie podía aún medir. La habitación estaba bañada por la luz tenue del amanecer que se colaba por la ventana. Yorum despertó, sus ojos carmesí abriéndose como rubíes recién pulidos, encontrándose con la gran sombra de Yujitae bloqueando el sol. La respiración era un hilo regular, pero el corazón, aún oprimido por las cadenas del infierno, latía con un dolor sordo y familiar. La vergüenza de la noche anterior, de haber revelado su debilidad, la inundó como un maremoto silencioso. «Mierda, debo haber estado loca», pensó, sintiendo que exponer su fragilidad era tan terrible como morir. Pero Yujitae no mostró lástima. Su mirada era la de siempre, impasible, y eso, de algún modo, la tranquilizó. «Es hora de entrenar», dijo él, y ella asintió, agradeciendo que no mencionara sus confesiones nocturnas. Al levantarse, él no salió de la habitación, y en un acto de desafío o de costumbre, ella comenzó a quitarse la sudadera empapada. Solo entonces, Yujitae se retiró, dejándola con la extraña victoria de una intimidad no concedida. El entrenamiento era una tortura metódica. Las cadenas del infierno, ahora anudadas alrededor de sus tobillos, no solo pesaban como tumbas, sino que magnetizaban sus pies al suelo, haciendo que cada paso fuera una batalla contra un planeta hostil. ¿Pesado? «Siento que ya estoy jodida», escupió, pero no se rindió. Yujitae observaba cómo su cuerpo luchaba por un equilibrio que parecía una burla cósmica. Cada caída era un espectáculo para los otros cadetes, cuyos susurros cortaban el aire como cuchillos. «Parece un poco retrasada, ¿quieres que suba y la haga tropezar?». Sus risas eran insectos zumbando a su alrededor. Pero Yorum, con una sonrisa desvergonzada tras una de sus caídas, se recostó sobre un cono como si fuera un almohadón. «Oh, esto es tan cómodo, ¿qué estás haciendo, querido? Ven aquí y recuéstate». Era su escudo, la arrogancia. Sin embargo, en los días siguientes,
Agarrada con fuerza a la mano de Yujitae, aprendió a caminar de nuevo. Como un bebé que da sus primeros pasos, cada movimiento era una conquista. La mirada de los cadetes cambió de burla a una curiosidad incómoda cuando la vieron, semanas después, saltar de alegría y abrazar a su tutor tras caminar sola. Era un momento de pura, frágil felicidad. Cuando Yujitae finalmente desató las cadenas, la sensación de ligereza fue tan extrema que Yorum sintió que podría despegar. «¿Puedo pelear ahora, verdad?», preguntó, y en su voz latía la ansiedad de quien ha sido forjada en el dolor. La primavera decoraba el cielo con flores de ciruelo, pero para ella, solo era el preludio de la batalla. El Coliseo de la Guarida era un monumento cilíndrico a la competitividad humana, un lugar donde la tensión era un gas pesado que todos respiraban. Cadetes y tutores pululaban como aves de rapiña, sonrisas falsas pintadas en sus rostros mientras se medían unos a otros. Yorum, con las manos en los bolsillos, caminaba entre ellos como un tigre en una jaula de hienas. Tan ruidoso, refunfuñó, y Yujitae percibió el fastidio creciendo en ella como una mala hierba. Les explicó el sistema, sparrings individuales en dimensiones alternas, puntos que subían o caían, un rango que definiría su futuro. Para Yorum, era simple. «Está bien si gano todo, ¿verdad?». En el ascensor, la tensión se materializó en forma de Mihailov y Sofía Borkova, la cadete rusa cuya cara ella había cortado una vez. El tutor cicatrizado protegió a su cadete, pero Yorum no era de las que se quedaban quietas. «Oye. Tú me conoces, ¿verdad?», lanzó, desafiante. Para sorpresa de todos, Sofía se disculpó. No sonaba arrepentida, pero era una disculpa al fin. Una grieta se abrió en la hostilidad entre ellas. Sofía, relajándose, le dio un consejo: habrá muchos espectadores. Si hay una habilidad que aprecias o algo así, no la uses hasta que tengas que hacerlo. Yorum sonrió, y su orgullo se desbordó como un río embravecido. ¿Y qué si lo ven? Antes de presionar el botón, Cespar, una sombra de duda, un vestigio de sus incontables derrotas en el entrenamiento, nubló su rostro. «No hay necesidad de estar nerviosa», dijo Yujitae, y sus palabras, cercanas a una afirmación divina, le devolvieron la certeza. «No perderás». Presionó el botón y desapareció en un estallido de luz maná. La arena era un páramo desolado, piedras rodantes bajo un cielo artificial. Su oponente, un cadete masculino, fue apenas una mancha en su percepción. La atención de Yorum estaba clavada en el número de espectadores que crecía junto a un símbolo holográfico, X5, X10, X15. Un clic de lengua. El desdén. Cuando el timbre sonó, su cuerpo se movió como un relámpago. La espada de madera fue invisible, un fantasma que aterrizó con precisión brutal en la cabeza del oponente. ¡Kuk! El cadete se desintegró en fragmentos de luz. Tiempo de combate, 00 minutos, 01 segundo. La victoria fue absoluta, y antes de ser convocada de regreso, Yorum saltó, sonrió a la cámara con una alegría feroz y gritó: «¡Gané!». Era un grito dirigido a Yujitae, una ofrenda de triunfo. Pero ella no sabía que las imágenes seguían transmitiéndose, y el equipo de relaciones públicas, observando la pantalla, vio en esa explosión de vivacidad algo que no esperaban. No está tan mal», murmuró un productor, y una semilla fue plantada. La imagen de la siempre osca Yorum comenzaba a agrietarse. 2 semanas de victorias rápidas y aburridas no habían apagado el fuego en Yorum. Cada golpe, cada movimiento, le confirmaba lo que ya sabía: se había vuelto más fuerte. El sufrimiento del entrenamiento, las noches llorando de dolor y frustración, ahora tenían sentido. Se sentía recompensada. En un callejón trasero, lejos de las miradas curiosas, se agachó junto a una papelera. El humo de su cigarrillo se elevaba en espirales grises. «Dime honestamente», dijo, su voz un hilo vulnerable en la quietud. «¿Cuánto he crecido? ¿Está en un grado satisfactorio?». Inmediatamente se arrepintió. «No, espera. No digas nada». «Mierda». Percibió su excitación, su eterno estándar inalcanzable. Yujitae, sin embargo, le dio el cumplido que secretamente anhelaba. «Lo estás haciendo bien. Mucho mejor de lo que esperaba. No hay dragones viviendo con tanta seriedad como tú». Yorum tosió, fingiendo indiferencia, pero una risa leve, incontrolable, estalló de sus labios. «Eso es bueno». Mientras, Yujitae experimentó otra de esas raras sensaciones, el mundo se aclaraba. El humo, el olor, la sonrisa de la chica de cabello bob, todo adquiría una textura vívida,
alejándose de la bruma apocalíptica que siempre lo rodeaba. No se sentía del todo mal. Él le mostró entonces el panorama de su batalla, los candidatos a los primeros puestos. El hogar Young con sus prodigios de la espada Young Taea y Young Danby, el siniestro gremio Erfan de China. Con sus armas vivientes como Ling Ling, la opulenta escuela noblece con TYR Berserk, el hijo del rango un mundial. ¿Es más fuerte que tú?, preguntó Yorum sobre el padre de TYR. No, fue la respuesta simple. Ella apartó la ceniza de su cigarrillo y sonrió. Entonces es basura. Durante las siguientes 2 semanas, su racha continuó. Su fama creció, y las miradas en la calle cambiaron de desdén a un reconocimiento casi temeroso. Kaeul, en casa, supo de las hazañas de su Uni y suplicó: «Quiero ver pelear a Uni». Yorum se negó, diciendo que no había nada que ver, que todo terminaba con un golpe a la cabeza. Pero prometió llamarla cuando la pelea de verdad valiera la pena. Finalmente, el sistema le asignó un oponente a la altura. El nombre flotó en el aire: Ling Ling. Puntos adquiridos: 109. Yeol tenía 111. Cuando la luz se dispersó, apareció la cadete del gremio Erfan, pequeña, con el cuerpo lleno de cicatrices, colmillos sobresalientes y una aura de bestia salvaje. Sostenía 2 espadas de madera, y sus ojos, borrosos y descuidados, ocultaban una ferocidad incontestable. El número de espectadores se disparó. X373. La cuenta atrás comenzó. Yorum cerró los ojos y sintió su latido. Esta vez, sería diferente. El duelo entre 2 titanes de 14 victorias consecutivas electrizó el Coliseo. En las salas de espera, los cadetes se agolpaban frente a las pantallas, la expectativa era un coro mudo. Ling Ling no esperó. En el instante en que sonó la campana, su pequeño cuerpo se lanzó hacia adelante como una pulga endemoniada, sus espadas girando en un torbellino letal. El choque contra la espada de Yorum produjo un estruendo que nubló el callejón dimensional con polvo. No era una pelea, era una carnicería primitiva. Yorum, al principio estupefacta por la bestialidad de su oponente, pronto se dejó arrastrar por la marea de violencia. Ling Ling no luchaba para ganar, luchaba para destruir. Mordió la oreja de Yorum, escupió sangre, y cuando sus brazos se quebraron, usó el muñón para agarrarla del cabello y darle un cabezazo. Montada sobre Yorum, intentó rasgar su equipo protector en el pecho con uñas rotas y sangrantes. «¿Qué intentas?», logró decir Yorum, atónita. La respuesta de Ling Ling fue una sonrisa demente. «Esta maldita perra. ¿Tienes un deseo de morir?». Eso quebró el último dique de la racionalidad en Yorum. Su latido se elevó al máximo, un tambor furioso en su pecho. Le abofeteó la cara con tal fuerza que la mandíbula de Ling Ling crujió. Resistió el intento de estrangulamiento con solo los músculos de su cuello, agarró el cabello descuidado de Ling Ling y aplastó su rostro con su puño. Sangre, dientes rotos, labios desgarrados. Cuando la bestia intentó retroceder, fue un error fatal. Yorum reveló por primera vez el verdadero fruto de su entrenamiento. Su espada, cubierta por una luz roja sanguinolenta, viajó en una trayectoria imposible del arte marcial Carl Guyakba stand-up. Aplastó los brazos ya fracturados de Ling Ling junto con su espada, y la lanzó a través de un edificio hasta estrellarse contra una valla distante. La batalla había terminado. De vuelta en el mundo real, la furia de Yorum era un huracán. «Esa puta perra, la mataré», y gritó, agarrando un extintor y pateando puertas. Yujita la detuvo, su brazo una barrera de hierro. Enloquecida, ella arañó su brazo hasta hacerse sangrar las uñas. No hubo otra opción. Golpe ni feand, de. La noche cayó sobre una Yorum más tranquila, fumando en la terraza, reflexionando sobre la pelea. «Luchaste bien ayer», dijo Yujitae. «Gané, y eso es todo lo que importa», respondió ella, pero sabía que había sido un desastre, un espectáculo de pura barbarie. Al día siguiente, la noticia de que Ling Ling había sido sancionada por su conducta le trajo una satisfacción amarga. Y cuando una invitación para una entrevista con los 10 mejores cadetes llegó, Yorum aceptó de inmediato. No para promocionarse, sino porque sabía que esa pequeña perra también estaría allí. «No estoy tratando de pelear», dijo con una sonrisa que no prometía paz. «Mi estado de ánimo se ha calmado ahora, y solo quería tener una charla». La sala de espera del equipo de relaciones públicas era un campo de batalla silencioso, un caldero de rencores juveniles y ambiciones desmedidas. Los 10 candidatos a los primeros puestos,
cada uno una leyenda en ciernes, se observaban con la cortesía envenenada de depredadores que comparten una jaula. El aire olía a perfume caro y orgullo herido. Yorum irrumpió en ese ecosistema de falsedades como un trueno, pateando la puerta y saludando con un «Hola Unisiopas», que sonó a declaración de guerra. Inmediatamente, su aguijón encontró su blanco. Al ver la tensión entre Yongdambi y Owong, Yorum avivó las llamas con la delicadeza de un pirómano. «Amiga, ese tipo te estaba llamando Negasterisco Ra». La atmósfera, ya sobrecalentada, amenazó con estallar. Cuchillos destellaban en miradas, y las sonrisas se congelaron en muecas de odio. Cuando se dirigió a Ling Ling, la pequeña bestia que ahora se escondía detrás de sus compañeros, la tensión se tornó eléctrica. ¿No hay algo que necesitas decirme? Ante la defensiva de Zhang Xueyan, quien protegió a Ling Ling alegando que era mentalmente débil, Yorum estalló. ¿Quieres que te muestre lo que realmente significa cruzar la línea? Era la personificación del caos, despreciando el teatro de la diplomacia. La entrevista fue una farsa grotesca. Bajo las luces despiadadas de los focos, los cadetes se lanzaban cumplidos que eran dagas perfumadas. El cadete Owong es muy diligente. Tiene mucho potencial que aún podría desarrollarse, decía Yongdambi, y cada palabra significaba, eres un mediocre. Yorum lo observaba todo con una mezcla de aburrimiento y repulsión. «Ah, estos malditos retrasados», susurró, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cristal roto. En realidad son jodidamente repugnantes. El productor, como un halcón olfateando sangre, le dirigió el micrófono. Y entonces, Yorum descargó su tormenta. Habló de la pelea con Ling Ling sin tapujos, esa maldita perra empezó primero. Despreció la idea de los rivales, ninguno. Todos son más débiles que yo. Y cuando le preguntaron por su confianza, señaló a Yu Hitae, quien observaba impasible desde el asiento de los tutores. Es porque mi tutor es el más fuerte. La profesora Yun, incómoda, le sugirió a Yu Hitae que controlara a su cadete, que la guiara por el camino correcto. Él la miró, y en sus ojos, que a ella le parecieron los de un demonio, no había más que quietud. ¿Cuál es el camino correcto?, preguntó, y su voz seca dejó la pregunta flotando, sin respuesta. Yorum terminó su intervención con una sonrisa pícara hacia los otros tutores. «¿O las Unis y los Opas quieren pelear ahora mismo con mi tutor? Aunque sus cabezas serán retorcidas». El escándalo estaba servido. Al día siguiente, su fanclub, locos por Yorum, ardía en adoración. Ella, sin embargo, solo necesitaba una palabra de Yu Hitae. «¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bien la entrevista?» Por supuesto. Su mundo, siempre que él estuviera en él, era suficiente. Un silencio inusual se había apoderado de la UNIT 301. Bom yacía en el sofá, mirando el techo con la intensidad de quien busca respuestas en el yeso. Su uniforme de cadeta, impecable, parecía una cárcel de tela. «No iré a clase», anunció, su voz un susurro plano que rompía la monotonía. Yu Hitae, como un centinela frente a la ventana, preguntó el por qué. La pregunta desencadenó un torrente de dudas existenciales en la Dragón Verde. ¿Por qué ir a clase? ¿Por qué competir por notas? ¿Por qué perseguir un futuro mejor cuando, como dragón, el dinero y las conexiones humanas le eran intrascendentes? «Ya soy feliz», confesó, y en esa simple declaración resonaba una verdad profunda. La UNIT 301 es simplemente agradable. Para Yu Hitae, fue un espejo incómodo. Las repeticiones anteriores mostraban a una Bon fracasada en el arte, una sombra de la competente niña que ahora cuestionaba todo. «Por cierto, no creo que este sea solo mi problema», dijo ella, clavándole sus ojos color hierba. «Ayu sí tiene el mismo problema. Aparte de cuidarnos y atrapar demonios, no haces nada. Es solo un Neet. O un secuestrador». Su suave risa, jiji, sonó como un campanillo en la quietud. «¿Por qué vives, Ayu sí?». La pregunta, simple y devastadora, se clavó en él. No tenía una respuesta, solo el eco vacío de un objetivo abstracto y lejano. Para evadir el abismo de esa pregunta, propuso una distracción, entonces deberíamos hacer algo juntos. El dibujo fue el primer intento. En la penumbra de su habitación, con una lámpara de magia, luz, iluminando el lienzo, se sentaron juntos. Yu Hitae dibujó una flor gris, marchita, con la cabeza gacha. La llamó Apocalipsis. Bom negó con una mirada amarga. «Me siento mal por la flor». Con su pincel,
pintó una flor rosa y vibrante detrás de la sombría creación de él, bautizando la obra como Salvación. Mientras llenaban el fondo, Bohm habló de la fortaleza de las flores, de cómo probaban su existencia incluso en los lugares más yermos. La atmósfera se tornó ligera, juguetona. Una salpicadura de pintura gris de Bohm sobre el rostro de Yu Hitae fue la chispa. Él le quitó el pincel y la persiguió por la sala, esparciendo pintura a su vez en una guerra de color que terminó con Bohm rodando de risa en el suelo de la terraza. Esa noche, Yeol, observando a escondidas, vio a Bohm en el baño. Sunny miraba su reflejo, con una mancha de pintura gris en la mejilla. Con sus dedos, la esparció en 5 caminos, creando la forma de una flor. Solo entonces, Bohm sonrió, una expresión tierna y secreta, antes de limpiarla. La escultura fue el siguiente capítulo en la búsqueda de Bohm. En la terraza bañada por un sol primaveral, ambos cincelaron bloques de madera con una precisión sobrenatural. Siek. Siek. El sonido del cincel era el único ritmo en el silencio de la zona residencial. Yu Hitae esculpió un pez aerodinámico, Bohm, un conejo de cuerpo regordete y cola esférica. Estaba tan absorta que se metió el cabello color hierba detrás de la oreja, un gesto de concentración humana que parecía extraño en él. En el silencio, Bohm reflexionó. Soy un dragón verde, ¿verdad? Él asintió. Así que intenté cultivar muchas flores. Habló de su fragilidad y fortaleza, de cómo probaban que estaban vivas. Yu Hitae, por su parte, esculpía un sol amarillo en su base. La conversación derivó hacia el incidente del Doonga Doonga, la torre humana que Yu Hitae había rehusado completar. ¿Por qué de repente decidiste no hacer Doonga Doonga?, preguntó Bohm, sin levantar la vista de su conejo. Él contestó que creyó ver en su expresión que no le gustaba. Ella negó con la cabeza. No lo odiaba en ese entonces. Y luego, con una perspicacia que lo dejó al descubierto, añadió, ¿no es Ayushi quien lo encontró incómodo en su lugar? La acusó de avergonzarse fácilmente. Para demostrar su punto, se puso de pie, se acercó hasta que su estómago casi tocó su nariz, y le ordenó, doonga en mí. Él, atrapado, desvió la mirada. Ella no pudo contenerlo más y estalló en una carcajada tan violenta que cayó al suelo, riéndose hasta las lágrimas. ¿Quiá? ¿Quién en el mundo podría avergonzar a Ayushi? Si no soy yo. Su triunfo fue absoluto. Al final, observaron el conejo y el pez terminados. Bohm extendió un dedo y empujó su escultura. Cayó. Simplemente, no siento ningún afecto por la escultura que hice. El segundo intento había fracasado. La novela fue la última esperanza. Cuando Yu Hitae lo sugirió, los ojos de Bohm brillaron con un interés genuino. Suena bien, dijo, revelando que de pequeña se escapaba para ver fantasmas y que siempre pensó en escribir terror. Se equipó con gafas de grandes marcos circulares y se sumergió en la escritura durante días, ausentándose de clases nuevamente. Pero al 5.º día, la frustración nubló su rostro. En la quietud de la madrugada, llamó a la puerta de Yu Hitae. Es un poco difícil escribir la novela, confesó, sentándose en su cama. El problema era el miedo. Ella, una dragón, nunca había sentido un terror genuino ante los fantasmas. Y hubo una vez en la que me asusté de alguien por primera vez en mi vida, ¿sabes? Lo miró. Él lo sabía. Era el día del secuestro. Le pidió que actuara como un fantasma, que la asustara para poder plasmar la emoción. Ella. Yu Hitae se resistió, sin querer grabar el miedo en su memoria. Pero Bohm, con una tristeza sutil, insistió, dibujar y esculpir no eran buenos, y hasta la novela es la misma. Cediendo, accedió. En la oscuridad de su habitación, Bohm se sentó al escritorio. Yu Hitae se acercó por detrás, silencioso como la muerte. Canalizando un recuerdo lejano de venganza, la rodeó con sus brazos, colocó una mano en su cuello y susurró junto a su oído, parece que te estás divirtiendo. Fue solo una imitación, una sombra de su antigua maldad, pero fue suficiente. Bohm se volteó, y en sus ojos había un nerviosismo primigenio, una chispa de pánico real. Lo siento si eso te sorprendió, dijo él, pero ella ya huía, murmurando que estaba bien. Al otro lado de la puerta, apoyada en el marco, Bohm jadeaba, con el corazón latiendo desbocado. Una fiebre leve teñía sus mejillas. Sus labios temblorosos se curvaron en una sonrisa secreta y susurró para sus adentros, eso fue peligroso. Al día siguiente, Bohm anunció que continuaría con la novela. El susto de la noche anterior no la había disuadido,
parecía haberla animado. Yu Hitae descubrió un concurso de terror con fecha límite en julio, y ella decidió prepararse para ello. Mientras le mostraba su manuscrito, se recostó sobre su espalda, sus brazos descansando sobre sus hombros para leer juntos. Yeol, observando desde lejos con una horquilla rosa en el cabello, inclinó la cabeza. Su mirada saltó de la escena de intimidad casual a la pintura Salvación, colgada en la pared. La flor gris y la rosa pegada a su lado. Volteó la cabeza hacia el frente. La pintura, de repente, se parecía a Yu Hitae y a Bom. Mientras tanto, el caos doméstico continuaba. El protector había emprendido una guerra personal contra los desechos del pollito Chirpy, que ahora era del tamaño de una pelota de baloncesto. Chirp. Chirp intentaba comunicarse la armadura, con resultados desastrosos. Kaeul, por su parte, entraba en pánico por una presentación grupal. Estoy nerviosa, gritaba, molestando a todos. Bom le dio un consejo de dragón verde, solo tienes que prepararte mentalmente. ¿Pero cómo?, suplicó Kaeul. Piensa en las cosas que podrían suceder, alrededor de 200 a 500 situaciones. La esperanza en los ojos de Kaeul se hizo añicos. Esa mañana, Yu Hitae revisó las asignaciones. Entre las tareas mundanas, una destelló: incursión a la fisura subterránea de rango B y recompensa, 20 puntos base, más puntos por contribución. Espacio para 100 personas. La capacidad se llenó en segundos. Yeorum, al enterarse, no pudo ocultar su entusiasmo salvaje. *der, me encanta. Sería una masacre bajo tierra, y ella anhelaba cada segundo. La atmósfera en el gremio Erfan era tensa, cargada de una electricidad incómoda que hacía que el aire resultara pesado para respirar. Zhou Luxun, cuyo historial de 26 victorias sin pérdidas ya lo cubría con un aura de invencibilidad, decidió romper el frágil velo de la falsa modestia que caracterizaba a los cadetes. Frente a los medios, su sonrisa no era de cortesía, sino una afilada daga de arrogancia. No son solo rumores, afirmó, y con esa frase, destrozó una cultura de humildad cultivada durante años. Los ojos de los cadetes cercanos se encontraron, ansiosos, mientras la profesora Ayun observaba con el rostro descompuesto por una mezcla de incredulidad y horror. Él no solo se proclamó el más fuerte, sino que despreció a todas las demás casas rivales, etiquetando sus hazañas como aburridas. Pero el momento más visceral, el que cortó la tensión como un cuchillo, fue cuando sacó un hilo rojo, un símbolo tan delicado como cargado de significado, y lo partió en dos con un gesto desafiante. Ese pedazo de seda, del color del cabello de Yu Yorum, era una declaración de guerra personal, un desprecio silencioso que resonó más fuerte que cualquier grito. En la privacidad de su despacho, la profesora Ayun intentó sermonearlo, pero se encontró con un muro de hastío. Estoy cansado de actuar, confesó Zhou Luxun, y en sus palabras latía la influencia de alguien más, de una chica que prefería la franqueza brutal a la cortesía vacía. Mientras, en el vasto e intangible mundo digital, la ira de los insultados hervía. Publicaciones llenas de rencor y sarcasmo llovían sobre los foros, alimentando el espectáculo. Pero del otro lado, del hogar Yu, solo había un silencio ensordecedor. Un silencio que, durante 3 largos días, fue interpretado como miedo, alimentando la decepción de sus seguidores y el desdén de sus detractores. Era la calma que precede a la tempestad, un vacío sonoro que pronto sería llenado por un estruendo. El silencio se quebró no con palabras, sino con un acto de violencia coreografiada y simbólica. El video de Yu Yorum enfrentándose a Sang Xueyan fue una lección de brutalidad eficiente. En apenas 5 segundos, lo que debía ser una lucha prolongada se convirtió en una masacre. Yorum, usando los latidos del Dragon Eart, desestabilizó el flujo de maná de su oponente con una facilidad aterradora. Sang Xueyan, especialista en el desgaste, fue despojada de su arte en un instante, derribada y postrada en el suelo. Pero entonces, Yorum actuó de forma extraña, inquietante. Se agachó, colocó sus manos en la frente de la vencida y acercó sus labios. El beso, un fuerte chu, que reverberó gracias a la barrera protectora de la estatua, no fue un acto de cariño, sino de posesión y burla. Un escalofrío recorrió a todos los espectadores. ¿Qué demonios estaba haciendo? Luego, con la sangre de su oponente, escribió las letras ZL en su mejilla, un mensaje cifrado de venganza dirigido directamente a Zhou Luxun, antes de eliminar el HP restante. Su risa, al final, fue un desafío dirigido a la cámara, sus 2 dedos medios levantados sellando su proclama. La consecuencia fue inmediata. Yu Hitae fue convocado al Departamento de Educación,
a una sala de conferencias donde 6 pares de ojos serios lo juzgaban desde detrás de una mesa. El tutor Erfan, Liun, escupía su ira, acusando a Yeorum de tener una educación incorrecta. Yu Hitae escuchaba en silencio, impasible. Él lo había permitido. Para él, la felicidad de Yeorum, su franqueza salvaje, valía más que el honor de cualquiera. Sin embargo, inesperadamente, surgió un defensor, Yong Chul-hun, del hogar Yong, argumentando con astucia legal que Yeorum solo había devuelto el insulto previamente proferido por Soo Luk-sun. Era una defensa cínica, basada en la responsabilidad de grupo y no en la moral, pero fue suficiente. El castigo fue cancelado. Yu Hitae, sin embargo, no se sintió aliviado. Percibía el juego de intereses detrás de la ayuda, el olor dulzón de la codicia humana. Los soldados veteranos no ayudan sin esperar algo a cambio. La visita de Yong Chul-hun no se hizo esperar. Llegó a la sala de conferencias acompañado de Yong Taea y Yong Danbi, 2 pequeñas celebridades cuyas presencias hicieron volar cabezas. Su saludo fue pulcro, pero la incomodidad palpitaba en el aire. Yong Chul-hun, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, fue directo al grano. Quería que Yeorum se uniera a su grupo para la incursión a la fisura subterránea BI. Habló de beneficios, de seguridad, de la guardia delantera que compartiría con Taea. Pero Yu Hitae no escuchaba las palabras, escudriñaba los espacios vacíos entre ellas. Preguntó por la propuesta escrita, que no existía, y por las formaciones, que sonaban demasiado fluidas para su gusto. Entonces, con una crudeza que cortó la farsa, Yu Hitae miró fijamente a Yong Chul-hun y preguntó: ¿estás pensando en usar a Yeorum como chivo expiatorio? En ese instante, los ojos del equilibrio, SS, el sello del archiduque demonio, se dibujaron sobre su mirada, escudriñando la verdad en el alma del hombre. Yong Chul-hun, un genio del hogar Yong, sintió el frío de un peligro primordial. Sus instintos, forjados en mazmorras, le gritaban que cerrara la boca. Sudor frío recorrió su frente. Intentó evadir, hablar de compañerismo coreano, pero Yu Hitae era implacable. Solo responde a lo que te digo. Deja de dar vueltas en círculos. La presión aumentó, el aire se espesó hasta resultar irrespirable. Yong Chul-hun, acorralado por ese sentimiento ominoso que solo sentía frente a monstruos de clase SS, se rindió. Honesto por instinto de supervivencia, confesó que, aunque no era un chivo expiatorio abierto, la habrían colocado en la retaguardia, una posición peligrosa y sacre-faucebel si las circunstancias lo exigían. La autenticidad de sus palabras fue validada por los ojos del equilibrio. Yu Hitae no se enfadó visiblemente, su enfado era algo más profundo y antiguo. Al despedirse, durante un apretón de manos, Yu Hitae presionó. No fue un simple apretón, fue una invasión. Cuchillas de intención asesina, apiladas como una ola oceánica, atravesaron la palma de Yong Chul-hun, desgarraron su brazo, sus órganos, cada hebra de maná a su paso. El hombre no gritó, pero su cuerpo tembló levemente, sus yemas de los dedos no dejaron de agitarse, teniendo que esconder la mano en el bolsillo para ocultar el temblor incontrolable. Era un soldado, y los soldados aguantan, pero algo dentro de él se había quebrado. El tiempo, implacable, avanzaba hacia la incursión. 3 días de preparación que se convirtieron en un infierno de sudor y determinación. Yeorum, con una confianza feroz, reunió a su equipo, Yeorum y los Losties. Estaban Isaki Soujiro y Kim Hee-in, 2 cadetes hundidos en la parte inferior de la clasificación, conscientes de la abismal brecha que los separaba de ella. También estaba Sofía Borkova, la genio temperamental de R&L, cuya relación con Yeorum era una danza constante de insultos y respeto mutuo. En la sala de preparación, los debates sobre rutas y estrategias eran acalorados, un choque de egos entre Sofía y Yeorum, mientras los 2 Losties observaban, pálidos, sintiéndose como un equipaje inútil. «Levántate ahora», rugió Yeorum, y su voz, cargada de una autoridad innata, hizo que Soujiro saltara del suelo al instante. El entrenamiento fue brutal. Yu Hitae, con una frialdad sobrecogedora, manipuló el maná de la sala dimensional alternativa y elevó la gravedad 20 veces. El sonido de Kim Hee luchando por mantenerse en pie, babeada y lágrimas recorriéndole el rostro, se mezclaba con el esfuerzo desesperado de Soujiro. Yeorum pasó por algo más difícil, jadeó Kim Hee, y el silencio de Yu Hitae fue una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Comprendió entonces que el poder de Yeorum no era solo talento, sino un sufrimiento sobrehumano. Esa noche, Yu Hitae, recordando cómo un pequeño regalo había alegrado a Yeorum en el pasado, los llevó a una lujosa tienda de artefactos. «Elijan uno», dijo. Para Soujiro y Kim Hee, que solo habían usado armas básicas,
Tocar aquellos artefactos de nivel 1 fue como tocar un sueño. Cuando Yujitae pagó $85,000 en efectivo, la realidad de su situación los golpeó. Kim Hee-in, abrazando su nuevo mosquete, rompió a llorar en un callejón oscuro. Su llanto era el sonido de la gratitud, la vergüenza y una renovada determinación. Mientras, en la sesión informativa para tutores, el ambiente era una olla a presión. Mihailov comentó que parecía que estaban a punto de comerse unos a otros. Peleas entre hogares, sabotajes, y una hedora codicia impregnaba la sala. Sin embargo, un grupo de tutores se acercó a Yujitae, esta vez con respeto, incluso adulación. Le pedían selfies, lo elogiaban. El nombre de Yorum, y por ende el suyo, ahora tenía un valor diferente. Él asintió con indiferencia a sus cumplidos, sintiendo como las miradas a sus espaldas ya no eran solo de odio, sino de una cautelosa y temerosa reverencia. La mañana de la incursión, una serenidad tensa llenaba la sala de espera. Los cadetes, con los nervios a flor de piel, se preparaban para lo que sería la prueba más importante hasta entonces. Mihailov distribuyó los collares protectores, artefactos vitales cuya función era crear un escudo de emergencia si la vida del usuario corría peligro. Eran la última línea de defensa, un juramento de seguridad. Soujiro, al ver las afiladas espinas que debían perforar ligeramente su cuello, murmuró con aprensión: «Esto parece que va a doler». Fue entonces cuando Yujitae, que observaba en silencio desde un rincón, se movió. Su avance no fue urgente, pero sí poseía una intencionalidad que heló la sangre. Se acercó a Soujiro, tomó el collar que colgaba de su cuello y lo examinó con una intensidad sobrenatural. Luego, arrancó el de Yorum. «Es un artículo defectuoso», declaró, su voz plana, contrastando brutalmente con la gravedad de su afirmación. Mihailov, incrédulo, argumentó que habían pasado todos los controles. Yujitae, sin mediar palabra, lo demostró. Deshabilitando sus propias protecciones, apretó la gema suplementaria del collar. La alarma sonó, un bibibibibib estridente, y luego una explosión contenida estalló en su puño, esparciendo fragmentos de maná y salpicando su palma con sangre. El silencio fue absoluto. No era un defecto aleatorio. Eran 4 collares, meticulosamente saboteados, con el mismo problema, enviados al mismo equipo. Un intento de asesinato premeditado. Yujitae miró el reloj. Quedaban 51 minutos para las formalidades. Su rostro no mostró ira, solo una resolución glacial que, para Yorum, fue más aterradora que cualquier muestra de furia. «Ustedes quédense aquí», ordenó, y su tono no admitía réplica. Junto con Mihailov, se dirigió al departamento de municiones. Al entrar en la oficina, donde los miembros del personal comían tranquilamente, la paz se quebró con un acto de violencia pura. Yujitae abofeteó a Kang Mungu, el líder del equipo 3, enviándolo a rodar por el suelo. El caos estalló. Mihailov, haciendo uso de su autoridad, exigió los reemplazos y se fue a toda prisa. Yujitae se quedó, rodeado por guardias y personal aterrorizado. «Tráeme al director del departamento de municiones». «Antes de que mate a todos», dijo, y su tono indiferente, casi aburrido, grabó la promesa en sus cerebros. Cuando Kang Mungu, el hombre abofeteado, intentó mediar, Yujitae lo agarró y lo colgó por la cintura desde la ventana rota del 7º piso. La ciudad se veía pequeña y mortal desde allí. La bestia había despertado, y su sombra se alargaba, hambrienta de respuestas. La bestia había despertado y ahora enfrentaría al león de la guardia. Sillardo Leo, el muro final, director de los centinelas Sirang 53º Mundial, era un gigante de 3 metros cuya sola presencia sellaba cualquier disputa. Cayó del techo como un meteoro de carne y acero, interponiendo su inmenso escudo, el fragmento de la gran muralla, entre Yujitae y la directora Riyachana. Su voz era un trueno que exigía sumisión, pero Yujitae solo tenía una última pregunta para Kang Mungu. Sillardo se lo impidió. La autoridad, rígida y obstinada, chocó contra una fuerza primordial. Cuando el gigante declaró su dominio, una dimensión alternativa de hilos azules envolvió el mundo, y su martillo, sentencia de Tubalcain, descendió como un cometa para aplastar al insolente. El impacto, sin embargo, no encontró carne, sino una pared invisible. La espada sin forma, SS, de Yujitae se manifestó no como un arma, sino como un concepto de negación. Empujó, y el gigante retrocedió. Sillardo, sintiendo el peligro, liberó todo su poder, cadenas de acero azul surgieron de la nada para restringir a Yujitae, su aura estalló. Y finalmente desplegó su autoridad suprema,
Declaración del campo de ejecución, ¡ay!, un dominio que debía drenar el poder del mal y transferírselo a él. Pero lo que absorbió lo dejó paralizado, 833%. Una cifra monstruosa, incomprensible. Yujitae caminó hacia él, las cadenas que lo sujetaban se estiraban y quebraban como hilos de algodón. La espada sin forma se transformó en su segunda forma, motosierra. La intención asesina vibró con un sonido que desgarraba el alma. Sillardo bloqueó con su escudo indestructible, pero una mano cerró su cuello con una fuerza que amenazaba con pulverizar sus vértebras. El arma invisible tocó el escudo. No fue un golpe, fue una catástrofe contenida. La dimensión alternativa estalló en 1.000.000 de fragmentos de luz, y el cuerpo del gigante fue lanzado a través de las paredes, cayendo en picado hasta crear un cráter de 30 metros en el suelo de la ciudad. La isla flotante de Eitling se hundió 15 centímetros. Yujitae, con la calma de quien acaba de sacudirse el polvo, interrogó a un Kang Mungo aterrorizado y luego, obedientemente, se dejó arrestar. Mientras, en el portal buró, Yorum miraba el reloj con creciente irritación. Solo quedaban minutos. Él apareció justo a tiempo, con ropa diferente, entregando chocolates como si nada hubiera pasado. «Llegas muy tarde», le reprochó ella, pero un suspiro de alivio escapó de sus labios antes de cruzar el portal. Yujitae la observó marchar, y entonces, en la soledad, hizo una llamada. «Ha llegado el momento de eso. Ven tan rápido como puedas». La maquinaria de un poder ficticio comenzaba a moverse. Un clon de Yujitae, usando la habilidad, mimetismo, tomó la forma de un hombre negro de mediana edad y se dirigió a confrontar la fuente del soborno, el tutor Malunga del gremio canalle. El encuentro fue breve y brutal. Una sola bofetada derribó a Malunga, quien fue arrastrado a un sótano. Allí, entre quejas y justificaciones envenenadas, la verdad salió a la luz: su cadete, Malta, había sido derrotado por Yorum 4 veces, arruinando su futuro y su posición. Todo fue arruinado por Yorum, esa perra parecida a un jabalí, escupió, culpando a una conspiración por sus desgracias. El clon no sintió ira, solo un frío reconocimiento de la miseria humana. Malunga era un hombre de mala suerte, víctima de su propia ambición y de la indiferente superioridad de Yorum. El clon le rompió la nariz con un puño preciso. Aún no entiendes qué tipo de cosas ridículas has hecho. Mientras, en el departamento de educación, 7 figuras poderosas debatían el castigo. Los inspectores exigían una expulsión ejemplar para mantener la autoridad de la escuela. El director Asumo, sudando sobre su frente arrugada, evocaba un incidente similar del pasado con Yong Jung-kook, cuestionando la selectividad de la justicia. Pero el demonio en la sala, el asistente de director Manam-hoon, un hombre con ojos de serpiente y olor a azufre, argumentaba con lengua viperina: el hogar Yu, sin un respaldo sólido, era perfecto para ser controlado y usado. Quería ponerle una correa al cuello a Yujitae. Su plan se interrumpió con la entrada de 2 hombres que congelaron la sangre en las venas de todos los presentes. BM, el retornado, rank segundo mundial, y Miang Yonga, el druida de la regeneración, rank 8º. La atmósfera se volvió gélida. BM, con gafas de sol y un smoking, habló con la autoridad de quien ha dirigido ejércitos y tiene a países enteros a sus pies. ¿Qué pasa si afirmo mi autoridad? ¿Qué? ¿Tienes algo que decir?, le espetó a un Manam-hoon que hervía de rabia contenida. Miang Yonga, con una sonrisa amable que no ocultaba su poder, citó un reglamento olvidado para posponer el castigo. Eran el martillo y el guante de seda. Juntos, pintaron el retrato de un hogar Yu tan colosal que su mera sombra hacía tambalear los cimientos de la guardia. La conferencia terminó con BM ordenándoles: así que bajen la cabeza y vivan. Finjan que no vieron nada. El castigo para Yujitae fue risible: 10 horas de servicio comunitario y una multa. Al día siguiente, Malunga, tras descubrir que su familia y su cadete habían sido eliminados, comprendió la realidad con una velocidad escalofriante y se ahorcó. El regresor salió de su breve detención y se encontró con sus 2 salvadores. «Gracias», dijo, y la frase sonó extraña en su boca, una moneda rara en la economía de sus emociones. Miang Yonga, sin su sonrisa habitual, se mostró serio. Había percibido algo en Manam-hoon. Se siente como un demonio, confesó, sus instintos de druida no le fallaban. Yujitae asintió. Lo sabía. No podemos matarlo sin pensar, explicó, y soltó la bomba con calma glacial. Una guerra estallará si Manam-hoon muere. Las palabras, guerra, resonaron en el aire, cargadas con el peso de 20 años de paz precaria. Miang Yonga y BM se tensaron,
comprendiendo que jugaban con fuego que podía consumir continentes. Yu Hitae se encargaría personalmente del asunto. El tema se cerró, y la conversación derivó hacia lugares más luminosos. Miang Yonga extendió una invitación para un viaje, mencionando que su hijo anhelaba volver a ver a Yeol. La idea de un viaje, de normalidad, flotó en el aire como una frágil promesa. Luego, Yu Hitae y BM hablaron de negocios. El científico loco, aún atónito, recordó la oferta de Yu Hitae de ayudarle a crear un corazón para su quimera humana. ¿En serio? ¿Qué demonios eres? ¿Eres como un dios?, preguntó BM, una mezcla de escepticismo y esperanza en su voz. No lo soy, fue la simple respuesta. Yu Hitae no confiaba en los humanos, menos en los fuertes, pero los hilos del destino ya estaban trenzados. Esa noche, en el apartamento 301, reunió a las dragones. Les explicó la farsa del hogar Yu. Bom, con una mirada que reflejaba un destello de dragón Sphear, imitó con aterradora precisión la actitud de Yu Hitae. Otros se asustarán por sí mismos entonces, ¿verdad?, dijo con una risa. Kaeul lo intentó también, sumergiéndose demasiado en sus emociones y emergiendo con una fatiga y una profundidad en la mirada que heló la sangre, obligando a Yu Hitae a pellizcar sus mejillas para sacarla del trance. Eran actrices naturales en una obra cuyo guión solo él conocía por completo. Los rumores, como serpientes, se deslizaban por cada rincón de la guardia. En un café, todos los ojos se posaban en Yubom y su tutor. Los susurros ya no eran solo sobre la belleza etérea de la chica de cabello esmeralda, sino sobre el hombre a su lado. Esa persona le dio un puñetazo al director de los centinelas, ¿no?, preguntaba una cadete a su novio, mostrándole la imagen del cráter con la silueta humana en el centro, ahora un meme que circulaba por los chats grupales. La incredulidad se mezclaba con un miedo reverencial. ¿Cómo podía caminar libre? Entre los tutores, la confusión era mayor. Bebían y especulaban. ¿Era el hogar Yu un experimento de la asociación? ¿Un retornado, un hermano de BM? Las teorías se volvían cada vez más grandiosas. Un streamer cadete, hambriento de fama, intentó acosar a Bom y Kaeul para una entrevista. Fue el error de su vida. Tras seguirlas en secreto, un centinela surgió de las sombras. ¿Crees que los centinelas son tus amigos, cadete?, le dijo con una sonrisa burlona antes de arrastrarlo a su perdición. Su cuenta fue eliminada al día siguiente. El mensaje era claro, algunas sombras no debían ser perturbadas. Yu Hitae podía sentir el cambio en el ambiente. Al reunirse con Miailov en el auditorio para ver la transmisión final de la incursión, notó cómo los tutores y cadetes lo miraban. Activó sus ojos del equilibrio. La naturaleza de sus emociones había mutado. Donde antes había odio verdadero y malicioso, ahora había una reverencia falsa. Autenticidad, falsa. Naturaleza, de bien. Odiaban a Yu Hitae, pero se forzaban a pensar en cosas buenas sobre él, a respetarlo por miedo. Eran miradas furtivas de una existencia incómoda y temible. Yu Hitae se relajó en su asiento. Esta atmósfera de temerosa sumisión, esta era una situación familiar para el regresor. La tensión en la sala era palpable, pero dentro del apartamento 301, era un nudo de ansiedad infantil. Llegó el momento de ver los highlights de la incursión. Kaeul saltó, aferrándose al brazo de Yu Hitae. No creo que pueda verlo, suplicó, imaginando el peor de los escenarios, Yeorum, habiendo entrenado hasta vomitar, fracasando estrepitosamente. Bom y Yeol compartían su preocupación silenciosa. Yu Hitae ignoró sus súplicas y presionó play. Lo primero fue la tabla de puntuaciones. Y en la cima, con el nombre más extraño y pretencioso, estaba 1, Yeorum y los Losties, 20. Un empate técnico por participación, pero estaban ahí. Kaeul gritó de emoción. Luego, el video cobró vida. Yeorum y Sofía eran un torbellino de muerte coordinada. Los orcos del subterráneo, con pieles gruesas como roca, eran aplastados y perforados con una eficiencia aterradora. Los comentarios en pantalla reflejaban el asombro general. ¿Cómo es que es esa un cadete? Pero la cámara también se enfocó en los Losties. Kim Hee-in, con los ojos llenos de lágrimas de esfuerzo, luchaba físicamente para mantenerse a flote. Soujiro disparaba sus flechas con una desesperación tan feroz que sus dedos sangraban. No se rendían. Los comentarios cambiaron de tono. Ellos también están locos. La transmisión mostró entonces al jefe intermedio del primer día, el orco de 2 cabezas. Yeorum,
canalizando sus latidos y respiraciones, liberó la primera habilidad completa del arte marcial Carl Guyak Stand-up. Su espada descendió, y con un movimiento perfecto, partió al monstruo verticalmente en dos mitades limpias. ¡Wah! Gritó Kaeul, con el puño cerrado de emoción. Era solo el primer día, pero la proclamación era clara. El equipo más subestimado, el grupo de los marginados, no solo sobrevivía, sino que prosperaba bajo la sombra de una fuerza que estaba aprendiendo, demasiado tarde, que algunos dragones no deben ser despertados.